protección de la propiedad privada, respeto a los contratos, descentralización, entre otros, que en Venezuela no hemos logrado. Y no hemos logrado porque seguimos aferrados a mitos como que somos un país rico, cuando no lo somos, somos un país con recursos naturales, con un gobierno que ciertamente es rico independientemente de quién ocupe el cargo de gobierno, porque recibe una renta al estilo de los países de Oriente Medio, que las monarquías son claramente millonarias, multimillonarias, porque tienen una renta fija, pero eso no significa que sus sociedades sean ricas, ni sean prósperas, porque en definitiva la riqueza se traduce en la cantidad de bienes y servicios para el consumo interno y para la exportación que generan las naciones. Y allí en Venezuela, lamentablemente, producto de la falta de las ideas correctas desde el punto de vista económico, nosotros estamos muy rezagados. Entonces, cuando Alicia decía la importancia de las ideas y que conecta con qué cosas hay que hacer, bueno, vayamos a nuestra propia historia. Cuando Venezuela le tocó romper con la corona española, recordemos que una de las batallas más importantes que se tuvo que librar no solamente fue en el plano de los ejércitos y de lo militar, sino también en el plano de las ideas, porque quienes tenían que asumir la república como una bandera y como un proyecto de nación, tenían mucho temor de separarse de la iglesia porque eran católicos y entendían inicialmente que ir contra el rey de España era ir contra Dios, porque él era un representante de Dios por esa combinación o esa vinculación de Estado y religión. Y los próceres acá, y de alguna manera quienes en el plano de las ideas desarrollaron o defendieron el proyecto de la República, entre ellos Juan Germán Rocio, en un libro que es fundamental su consulta, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo, precisamente tuvieron que dar esa batalla en el plano de las ideas para mostrar que la República, la libertad, digamos, la autonomía y la independencia no estaban reñidos con las creencias religiosas. Y esto era muy importante porque era la diferencia entre tener a una parte de la población a favor de la República o tenerla totalmente en contra. Allí fue mucho lo que se hizo y fue indispensable para que el resultado fuera el que conocemos todos. Y en segundo lugar, luego, el paso del militarismo a la democracia. Es decir, hasta donde uno tiene memoria y conciencia y ha estudiado el punto, la dictadura, sobre todo la última, digamos, formal, militarista de Marcos Pérez Jiménez, bueno, no necesariamente estaba, digamos, mal en las encuestas, diríamos en la actualidad. Es decir, por la obra pública, por la seguridad, por la inversión, por la inmigración que promovió. Es decir, había una serie de factores desde el punto de vista socioeconómicos que probablemente hacían que buena parte de la población estuviera conforme con lo que estaba viviendo en ese momento. Y a los demócratas de ese periodo, más allá de lo que les decía de, a mi juicio, su error en el plano de las ideas económicas, desde el punto de vista político les tocó, y además desde la clandestinidad, fue convencer a una parte importante del país que vivir con libertad política era superior a vivir como lo estaban haciendo bajo un régimen militar dictatorial. Y allí también la batalla en el plano de las ideas fue indispensable, porque de otra forma no se hubiesen sumado suficientes sectores de la población venezolana para finalmente repudiar ese régimen militarista y pasar a un sistema democrático de gobierno. Más en un momento histórico en el que eran más bien los regímenes militaristas dictatoriales o comunistas autoritarios los que prevalecían en la región y hacían mucho más difícil el experimento democrático venezolano. Y aún así se logró. Pero se logró porque esa generación del 28 y todos los que se le fueron sumando no subestimaron la importancia de las ideas, del debate, de los argumentos, de la formación, de la publicación. Sin eso es imposible cambiar el rumbo de las cosas, porque nosotros pensamos que simplemente actuamos por instinto, por creencias, No. Todos nosotros, de una u otra manera, en todas las decisiones que tomamos, estamos influidos por creencias religiosas, por teorías científicas, por reflexiones filosóficas que, por desgracia, muchas veces simplemente utilizamos de manera inconsciente. Pero ellas son los que dan nuestro sentido y nuestra comprensión del mundo. Y por eso es importante formarnos, independientemente de la carrera que estudiemos, en ese plan. Solo así esto puede tener algún sentido práctico. De lo contrario, simplemente va a ser una declaración de principios que será válida para los colombianos, que será válida para los peruanos, para los chilenos, pero para nosotros será, no, vale, pues nosotros tenemos petróleo y tal. Y lo que estaremos siempre es facilitando que un grupo pequeño de la población venezolana genere unas rentas y unas riquezas absolutamente escandalosas producto de la corrupción. Porque ningún país ha prosperado con un esquema institucional como el que tiene Venezuela a nivel de controles y de aprovechamiento del petróleo en el mundo. Es decir, ese esquema institucional no ha funcionado en ninguna parte del mundo. De hecho, los países como Noruega,
muy parecido a nosotros en muchos sentidos, desde el punto de vista, digamos, del petróleo, han evadido, han más bien evitado seguir un esquema estatista y de monopolios como el que Venezuela siguió en el caso petrolero. Dicho eso, entonces, vamos a hablar un poco de lo que lamentablemente es el cuadro de la propiedad privada